pero hay veces que un no al cliente afianza más la relación. ¿Cómo era vender un producto, un servicio que era totalmente nuevo e innovador en el mercado? Lo importante es entender cuál es el problema que tiene tu cliente y ver si se lo puede solucionar. La inteligencia artificial no tiene que pensar por ti, o sea, tiene que ayudarte a pensar mejor. Bienvenidos al podcast de Ringover, un espacio donde conversamos con líderes del sector de esos temas que están revolucionando las diferentes industrias. En el día de hoy hablaremos un poco de tecnología, de ventas, de marketing y publicidad. Mi nombre es Male y le quiero dar la bienvenida a este espacio a José. Mucho gusto, José. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Gracias a Ringover por la oportunidad de estar aquí. No, gracias a ti. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre ti, quién es José Serra y qué haces actualmente en Microsoft. Bueno, pues actualmente trabajo en el área comercial de una división que llamamos Media and AdTech, que básicamente pues ofrecemos a nuestros clientes soluciones tanto de medios como de plataformas con las cuales nuestros clientes pueden realizar la compra y venta de espacios publicitarios. ¿Y cómo llegaste a Microsoft? Has tenido un recorrido muy interesante y me gustaría que los demás también lo sepan. Bueno, pues es curioso porque cuando empiezo a contar mi historia la gente se sorprende. Justo cuando terminé la carrera y empecé un máster en marketing digital, que al final es la que me descubrió todo este mundo, yo estaba 100% focalizado en la industria musical. De hecho quería trabajar en ella, era músico. Bueno, soy músico, pero bueno, en aquel entonces lo practicaba más y empecé a trabajar en una revista de rock, curiosamente, haciendo temas de marketing digital. ¿Y cómo he acabado en Microsoft? Pues bueno, básicamente buscaba, por aquel entonces yo estaba en una época muy mala en España donde había bastante paro y ya estaba mirando para buscar opciones profesionales fuera. Y una de las cosas que me recomiendan es, oye, haz entrevistas para coger experiencia. Y empecé a hacer entrevistas para coger experiencia y poder irme fuera de España. Y lo curioso es que una de las empresas para las que me entrevisté... Fue Microsoft. Pues no fue Microsoft, pero fue el germen porque me cogieron en una multinacional para hacer marketing digital y ahí ya fue el pistoletazo de salida porque de ahí Claro. Estuve 3 años en una marca, un anunciante, y ahí pasé a agencia de medios, de agencia de medios pasé a una empresa tecnológica y de la empresa tecnológica pasé a Microsoft. Entonces, bueno, pues que al final como toda una decisión fue la que va provocando que acabes dando un paso que te lleva a otro. Claro, eso te llevó a donde estás ahora en Microsoft. Y veo Eso que ha es. sido un recorrido igual creativo, como decías, en marketing. ¿Eso aporta en tu trabajo, ese lado creativo que tienes? Sí, bueno, eso espero, más que nada porque yo soy una persona muy creativa, bueno, como expliqué antes, pues también mi lado musical, ¿no? Entonces, en el tema de marketing es muy curioso porque la gente tiende a pensar que marketing digital, sobre todo cuando sales de la carrera, esperas que sea más creativo y realmente son todo datos. Claro, también es datos. Efectivamente, trabajas con la presión de las campañas publicitarias para activarlas en tiempos, etcétera. Y luego, evidentemente, pues trabajando por objetivos, tienes que conseguir ventas para tus clientes. Entonces, ahí el lado creativo es verdad que no es tan visible, pero sí que es importante porque al final los clientes les tienes que ofrecer soluciones no creativas, pero sí que la creatividad ayuda para que tengas una capacidad de ofrecer soluciones rápidas y que se adapte a las necesidades del cliente. Entonces, yo en ese sentido sí que noto que a mí personalmente sí me ha ayudado. Y precisamente en ventas de Media and Advertising Technology, ¿qué es eso? Cuéntame porque de verdad fue la primera vez que lo escuché. Sí, bueno, ahora le ponemos la palabra tech a todo. Está pues el fintech, que yo creo es el área más conocida de la tecnología aplicada a finanzas. En nuestro caso es adtech, que es la tecnología aplicada al mundo de advertising. En Microsoft le hemos añadido la coletilla de media porque nosotros, como comentaba un poquito al principio, lo que ofrecemos a los clientes no solo son plataformas de compra y venta de espacios publicitarios, pues para que un poco también la gente lo entienda. Si quiero que mi publicidad aparezca en buscadores, pues puedo utilizar una plataforma de Microsoft. Si quiero que mi publicidad salga en medios, pues tanto en diarios digitales como, por ejemplo, en televisión conectada, que ahora está muy de auge, pues también tengo que utilizar una plataforma como la nuestra. Y luego es verdad que nosotros pues históricamente hemos tenido siempre propiedades como MSN, tenemos Outlook, etcétera. Entonces también vendemos espacios publicitarios ahí, que son los medios, ¿vale? ¿Y qué tiene esto de diferente a otras soluciones tradicionales? ¿Cómo fue vender también esto?
Bueno, en mi caso, que estaba acostumbrado a vender tecnología, cuando entré en Microsoft, pues, oye, tienes que vender también medios. A ver, cambia un poquito el discurso, pero nuestra perspectiva siempre es, mira, cuando vamos a un cliente, que principalmente trabajamos con agencias de medios que gestionan los presupuestos de grandes marcas, grandes cuentas, o incluso si vamos a un anunciante, también le ofrecemos una solución, pero lo que primero hacemos siempre es escuchar, oye, ¿qué necesitáis? Y como al final el portfolio de Microsoft es muy amplio, pues vamos adaptando y, oye, si no necesitáis una plataforma, no pasa nada, pero vamos a ofreceros a lo mejor medios Claro. para que compréis esos espacios y, bueno, pues ver si puede encajar con vuestra estrategia, os podemos ayudar a conseguir objetivos, etcétera. ¿Y ese portafolio de clientes, ustedes lo prospectan o llegan a una base de datos que ya tienen, tipo inbound? No. O sea, al final, como son grandes cuentas, estamos hablando de marcas muy reconocidas. Cualquier persona que ponga en la televisión y vea publicidad, pues muchas de esas marcas son, por no decir la mayoría, son nuestros clientes. Entonces, en nuestro caso, depende de la división de Microsoft, ¿vale? Hay divisiones que trabajan directamente con las marcas. Nosotros, en particular, trabajamos con agencias de medios, ¿vale? Y ellos son los que ya directamente pues tienen el contacto con las marcas, los que nos trasladan las necesidades, y muchas veces pues vamos en conjunto a visitar a sus clientes, a estas marcas, y vemos un poco las necesidades que tienen. Pero normalmente en nuestra división específicamente trabajamos con agencias de medios. ¿Y qué tipo de perfil específico tienen estas agencias de medios? O sea, ¿tienen que precisamente trabajar con grandes marcas o pueden ser con menores empresas, más pequeñas? Bueno, agencias de medios hay diferentes tipos. Hay las famosas Big Six, ¿vale? Que es, bueno, GroupM, Publicis, Sí, lo he IPG, escuchado. OMG. Entonces, estas son nuestras principales clientes porque gestionan los mayores volúmenes de inversión, ¿vale? Muchas de esas marcas son clientes directos de Microsoft de otras divisiones, como por ejemplo pueden ser de Azure, ¿vale? Pero bueno, es verdad que también tenemos clientes más chiquititos, agencias de medios más pequeñas, pero que sorprendentemente trabajan con marcas muy reconocidas y que por supuesto pues también les damos servicio. ¿Y cuáles son los mayores retos de trabajar con estas agencias, con estas marcas y las oportunidades que también ustedes ven? A ver, los mayores retos es uno, la exigencia que tienen, porque cuando una marca está invirtiendo 1 millón, 2 millones de euros o más, evidentemente o sea, tienes que minimizar los riesgos. Y luego, por otro lado, bueno, minimizar los riesgos y ofrecer soluciones y ventas, porque o ayudarles a que su negocio florezca, que crezca, etcétera. Y luego el tema de la innovación. Eso es una de las cosas que más nos piden, y de hecho es uno de los motivos por los cuales siempre se acercan a empresas como nosotros, tecnológicas, ¿vale? Para ver un poco, oye, pues ahora, por ejemplo, el caso de la IA, que nos preguntan mucho, ¿cómo puedo implementarla en mis campañas? ¿Cómo puedo apalancarme en ella? ¿Y qué solución estáis Microsoft? Entonces, la parte de la exigencia, la parte de innovación siempre es lo que más ponen sobre la mesa, y al final, pues bueno, evidentemente, tema de costes y otra serie de aspectos que ellos también valoran, pues también se discute, pero bueno, principalmente serían estas dos patas. Justo que estás hablando de innovación, cuéntame algún proyecto que haya sido el más retador y más innovador para ti. El más retador e innovador yo creo fue el proyecto que gestionamos con Netflix, ¿vale? Pues para daros un poco de contexto a la audiencia, Netflix llegó a un acuerdo con Microsoft para que fuéramos su partner operativo y también comercial del lanzamiento de un modelo de negocio suyo, que al final es el de la publicidad, ¿vale? Ellos sacaron un modelo de suscripción en el que pues, incluían anuncios, ¿vale? Ellos no tenían la infraestructura para llevarlo a cabo, y además era la primera vez en la historia de la televisión, Claro. ¿vale?, donde se incluía publicidad en una plataforma de pago de suscripción como Netflix. De streaming, sí. Efectivamente. Entonces, que ahora lo llaman mucho el Streaming Wars, porque al final también han llegado, Amazon Prime también tiene publicidad, HBO va a aterrizar ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues al final era un hito, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues evidentemente un partner como Netflix, y con el renombre de Microsoft detrás, pues no podía salir mal, con lo cual había mucha presión. Claro. Lanzamos en 12 mercados, España fue uno de ellos, y bueno, pues fue muy retador porque nadie conocía cómo funciona la publicidad dentro de una plataforma de streaming, porque nunca se había hecho. Entonces, ir a captar inversión a las marcas y con las agencias de medios de la mano
para pedirles, oye, invierte en un medio del cual no te puedo decir específicamente cómo va a funcionar, porque de momento no tengo métricas, era complicado. Pero bueno, poco a poco fuimos ganando la confianza de los clientes, fuimos consiguiendo captar cada vez más volumen de inversión, hasta que se terminó el proyecto. Ya Netflix cogió las riendas del mismo y ahora a la vista está, Netflix están liderando en el sector pues la captación de inversión publicitaria en plataformas de streaming. Amazon también le sigue muy de cerca y al final es un modelo muy consolidado. Pero es verdad que desde Microsoft estamos muy orgullosos porque, oye, participamos en un hito dentro del mundo de la publicidad y además muy ligado a lo que hablaba antes a la innovación, y en un medio como es la televisión conectada, que ahora mismo pues está siendo muy disruptiva porque está, bueno, pues está habiendo un cambio de patrón en los consumos de la televisión. Ya la televisión tradicional no se consume tanto como la televisión conectada. Y bueno, pues vivirlo de cerca y desde dentro pues ha sido algo muy chulo, muy enriquecedor y oye, pues Me imagino. muy difícil también y duro porque Súper interesante también el proyecto. ¿Fue la primera vez que trabajaron con Netflix o ya habían trabajado antes con ellos? Era la primera vez que trabajamos con ellos y bueno, el nivel de exigencia evidentemente fue muy alto, pero bueno, yo creo que los resultados ahí a la vista están de que se hizo muy buen trabajo. ¿Y la estructura del proyecto la idearon ustedes o fue algo que Netflix les dijo, queremos que hagan esto, estos son los pasos, queremos estos resultados? ¿O fueron ustedes que llevaron toda la construcción del proyecto? A ver, Netflix evidentemente lo que hizo fue un pitch para trabajar para buscar qué empresa tecnológica era la que le podía ofrecer una solución. O sea, ellos tenían claro lo que necesitaban. Una vez que llegaron a un acuerdo con nosotros, pues ya sí que pusimos pues sobre la mesa cuál fue, bueno, nuestra experiencia, ¿vale? Y recomendaciones. Y lo que sí nosotros, aparte de aportar todo el plano tecnológico, donde sí al final pudimos ayudarles mucho y aportar un poco más de conocimientos, fue en todo el área operativa, ¿vale? Para dentro de nuestra tecnología, pues hacer realidad el que la publicidad pues se emitiera dentro de su plataforma. Entonces es verdad que ahí Microsoft tuvo más peso, pero todo muy consensuado con ellos. Ellos nos tenían que dar el ok de cada paso en el que íbamos dando y bueno, pues juntos establecimos un proceso. Entonces, al final fue un poco a dos bandas, pero sí que íbamos muy marcados por las aprobaciones de Netflix para que evidentemente pues cumpliera con sus estándares de calidad. Y ese discurso comercial que tenías, ¿cómo era? ¿Cómo era vender un producto, un servicio que era totalmente nuevo e innovador en el mercado? Pues mira, comparando con lo que veníamos de vender antes, al final no es lo mismo vender una plataforma tecnológica donde las conversaciones al final son más técnicas, más tediosas, es menos atractivo que si de pronto llegas y le ofreces a una agencia o un anunciante, oye, hablemos de cómo la publicidad de tu marca en una plataforma de streaming como la de Netflix, qué impacto puede tener. Claro, todo el mundo prácticamente tiene este estilo de plataformas, todo el mundo lo consume. Entonces era gracioso porque muchas veces iniciábamos las conversaciones con los clientes hablando de una serie. Y eso es verdad que relajaba mucho la reunión y nos permitía pues un poco hacer al anunciante en este caso pues visualizar, oye, imagínate que estás en nuestra serie y salta la publicidad de tu producto en un medio como Netflix que además es premium, etcétera. Entonces era fácil la conversación, no era tan fácil que al final nos dieran el ok, sobre todo al inicio, porque al final era algo nuevo y no todas las marcas se querían arriesgar porque no había todas las métricas que ellos buscaban. Pero a medida que el proyecto iba rodando, es verdad que sí notamos un interés cada vez mayor, sobre todo porque también el sector hizo mucho ruido al respecto. Y pues al final las conversaciones cada vez eran más sencillas, pues porque ya cada vez había más datos, se podía demostrar la eficiencia del medio a las marcas y bueno, pues como decía, pues, además de la mano de Netflix, que siempre es muy atractivo, también porque ellos organizan muy buenos eventos y eso también ayuda, como no, pues para que las marcas al final... ¿Hicieron eventos al respecto? Sí, bueno, nosotros estuvimos con ellos en eventos relacionados con sus lanzamientos de series. Okay. Y eso es verdad que eso son las grandes ventajas de este tipo de empresas, porque al final eso atrae mucho a las marcas y sobre todo poder estar detrás del telón, como digo yo, con los actores o ir a ver sus estudios, eso lo hace muy atractivo. Entonces es verdad que es un producto que era muy chulo de vender. Y este target que ustedes tenían,
¿era algo que ustedes buscaron tipo inbound o que prospectaban en frío? No, al final prospectábamos sobre nuestra base de clientes y luego en frío es verdad pues que si al final queríamos ir a una gran marca y no teníamos el contacto, pues es verdad que dentro de la estructura de Microsoft es fácil que alguien conozca Claro. algún contacto de una empresa, pero bueno, la verdad es que no dimos abasto, o sea que por mucho que quisiéramos prospectar es que había tal cantidad de peticiones y de trabajo que bueno, aunque prospectamos, pero no fue súper necesario porque ya con el volumen que teníamos por los clientes que ya conocíamos, pues bueno, era entre comillas suficiente. ¿Y tú crees que cambia la venta cuando el cliente no sabe nada sobre el servicio, sobre el producto? Sí, porque al final tú, claro, cuando vas a ofrecer a puerta fría, sobre todo un producto que alguien no conoce, da igual si es Netflix o una plataforma tecnológica, bueno, lo primero es escuchar que necesita el cliente y ver si al final tu producto va a encajar. A puerta fría siempre es más difícil porque es como todo, cuando conoces una persona, la gente suele utilizar mucho el símil de ligar, ¿no? Entonces, al final la otra persona se tiene que relajar, estar tranquila y no ver directamente que le quieres vender algo, porque entonces se va a poner a la defensiva. Entonces, al final no es lo mismo que si ya te conocen, lógicamente, donde es más sencillo que haya una conversación más fluida. Y sí que diría que a puerta fría es más complicado siempre. José, cuando estábamos hablando por primera vez sobre grabar este podcast, me comentabas también la importancia de acompañar al cliente en ese proceso de ventas. De todas tus experiencias como comercial, ¿cómo defines tu forma de vender hoy? Pues, mira, yo creo que es la primera vez que me lo preguntan. Bueno, mi forma de vender viene muy marcada por el aprendizaje, porque no es lo mismo vender, como ya he mencionado, tecnología, que vender a un producto más atractivo como el que hemos mencionado de plataformas de streaming. Pero bueno, siempre intento al final escuchar primero lo que necesita el cliente. Creo que es mejor, y mi forma es la que planteo, es no siempre ir ya con la presentación del PowerPoint de primera mano en la primera reunión, sino hacer una reunión más de tú a tú, más que buscamos más el contacto, o sea, que al final el cliente se sienta a gusto, que entienda que no le vas a vender algo de primeras, que vas a escucharle, que vas a entenderle, y una vez que ya tienes ese entendimiento y ese feedback por su parte, o sea, a mí sí que me gusta ya hacerle una propuesta ya más concreta de cómo puedes solucionar el problema que puede tener. Pero a mí personalmente no me gusta, y he cometido este error en el pasado, de ir de primeras a una presentación y soltarle el rollo al cliente y al final te das cuenta que desconecta. ¿Pero tú Entonces, crees que esto encaja para todos los tipos de ventas? ¿O solo, por ejemplo, se adapta a ti en Microsoft este estilo de vender? bueno, yo creo que hay una base, la teoría de la venta, y ya llevamos muchísimas décadas y hay muchos libros al respecto que hablan de esto mismo que estoy diciendo. O sea, lo importante es entender cuál es el problema que tiene tu cliente y ver si se lo puede solucionar. Entonces, esa base teórica es la que deberíamos de aplicar todos. Luego, a nivel personal, hay gente que tiene más don de gentes que otros. Yo pues tengo mucha facilidad para socializar y sí que intento, pues por ejemplo, me gusta mucho buscar elementos en común de la persona con la que voy a hablar, ya sea pues mirar en LinkedIn si hemos estudiado en la misma universidad, o si publica algo reciente que es interesante, pues se lo comento para que la otra persona pues también ahí rompamos un poquito el hielo. A mí ese tipo de estrategias o técnicas sí que me gustan llevarlas a cabo. Al final siempre lo que busco es, vale, yo quiero que esta persona de primeras, como decía, se relaje, esté justo, podamos hablar y no perciba que desde mi lado le estoy vendiendo desde el minuto cero o algo. Entonces eso sí que es algo que intento pues, mantener bueno, podemos denominarlo más mi estilo, mi forma de encararlo. Y luego, pues, intentar mantener también una buena relación a lo largo del tiempo. Si a lo mejor con el cliente no le has vuelto a vender un producto, pero bueno, de vez en cuando saber de él, preguntarle qué tal Claro. estás, etcétera. Eso creo que es algo que es más postventa, pero que no todo el mundo hace y que a veces los clientes lo agradecen. Oye, joder, pues gracias por preguntarme qué tal. Pues mira, ahora estoy bien, ahora estoy mal, me ha pasado esto. Pues mira, me viene fenomenal que hablemos porque a ver si me puedes ayudar. Eso creo que es importante. Sí, justo te quería hablar de ese tema. Después de que logras cerrar un contrato con una agencia, ¿eres tú quien se encarga de ese acompañamiento y ese seguimiento?
Actualmente, por la estructura que tenemos en el equipo de Microsoft, ya pasaría a otro compañero que haría el seguimiento, ¿vale? Que es más ligado a la pata de gestión de cuentas. Pero es verdad que desde mi lado, desde el punto de vista comercial, a mí no me gusta, digamos, cerrar la operación y ya pues pasar a otro cliente. O sea, me gusta hacerle seguimiento, ver que lo que le hemos prometido, que le vamos a conseguir, se va ejecutando y se va consiguiendo, sobre todo que vamos cumpliendo con sus plazos. Eso sí que creo que al final es una labor postventa que no se puede uno desentender. Entonces, más allá de las labores que un gestor de cuentas puede hacer en el día a día, creo que la labor comercial también tiene que seguir, bueno, estando presente después. A partir de esto que dices, ¿cuál debería ser el mindset o las habilidades que un comercial debería tener para lograr esto mismo que tú dices? Pues escucha activa, ¿vale? Eso creo que es fundamental y que es difícil. A mí muchas veces me cuesta el no abalanzarme sobre la persona y empezar a contarle mi speech comercial. Creo que la escucha activa es fundamental. Y luego también un aspecto que en España sí que me da cuenta a veces nos cuesta mucho es la honestidad, el decirle que no al cliente. O sea, parece que, sobre todo es una cosa que viví mucho en la agencia de medios y que a día de hoy lo veo, como esa servidumbre hacia una gran marca, que es verdad que presionan, que es verdad que las agencias de medios viven gracias a sus presupuestos, pero hay veces que un no al cliente afianza más la relación, porque cuando tú le pones límites y le dices claramente esto no va a ser bueno, no te voy a poder dar un buen servicio, o esto no tiene ningún sentido, muchas veces encuentras que se relajan, que te lo agradecen y cuesta a veces encontrar personas que digan, oye, pues no, y se lo voy a decir claramente y se lo voy a explicar. O sea, hay veces que pecamos tienes que tratar que el cliente te vea como un proveedor, no como un siervo que vas a estar haciendo todo lo que él te diga. Y hay veces que se puede caer un poco en ese error. ¿Y cuáles serían las malas prácticas para ti que jamás debería cometer un comercial? Bueno, uno no hacer seguimiento, de ir a una reunión sin preparártela y bueno, llegar y soltar un discurso comercial e irte sin haber recogido nada de feedback del cliente, sin que te diga qué miedos tiene, qué problemas, etcétera. Hay una técnica muy buena que se usa en ventas que básicamente es cuando estás escuchando al cliente y detectando ciertas palabras, ¿no? Lo que se llaman los famosos dolores Los pain points. los pain points, donde al final pues él dice es que me cuesta mucho esto, estoy frustrado. Pues yo por ejemplo esas palabras me las apunto, ¿vale? Y ya una vez que empiezas a tener más experiencia te das cuenta ya en las reuniones te sale solo, ya directamente tu mente va focalizada a detectar ese tipo de palabras, más allá de otras cosas que te pueda contar. Y bueno, pues te ayuda mucho. Entonces, si tú no estás pendiente de esas cosas, no puedes luego ayudar a tu cliente porque lo primero es entenderle. Claro. En Rincover también es así. Nosotros también tenemos identificado como cuáles pueden ser esos dolores que nuestros clientes, que nuestros prospectos puedan tener y vamos a buscarlos, vamos a ayudarles a que ellos descubran que tienen este dolor, que tienen esta necesidad a partir de esto que ya hemos identificado. Y creo que no todas las empresas lo hacen. No, y es una lástima porque al final la parte comercial, una vez que si estudias bueno, si estudias sobre ventas, te das cuenta que al final luego todo es muy sencillo, todo se basa en relaciones humanas y al final se trata de saber escuchar al otro y sobre todo ser muy empático y ponerte en su lugar. Por desgracia, pues muchas veces uno peca y no cumple con ese tipo o no da esos pasos y se pierde al final pues mucho por el camino y se pierden clientes, que al final es un poco lo que te da de comer. Ahora que estás hablando de relaciones humanas, quiero que hablemos de inteligencia artificial, ¿Vale? ya que es interesante este tema, cómo está involucrándose en los procesos de ventas y también en publicidad. ¿Qué piensas tú? Creo que todavía estamos en un punto muy inicial. No veo que nuestros clientes, y no solo hablo del área de advertising en Microsoft, sino en general, no veo que todos lo estén implementando, sobre todo porque hay cierto miedo a la parte del área de privacidad, ¿vale? Pero poco a poco sí que creo que la inteligencia artificial está ganando terreno y cada vez se está implementando más dentro de las empresas, pero con bastante control, como decía. No obstante, en el área de advertising, por ejemplo, creo que todavía queda mucho por hacer. Y si bien es cierto que ya en el sector, por ejemplo, en el caso de España, ya hay muchos clientes nuestros que están realizando eventos donde están hablando de cómo la inteligencia artificial la están usando para optimizar campañas,
y para, pues, por ejemplo, obtener insights específicos para los clientes, automatizar procesos, todo eso. Sí se está hablando, creo que hay mucho ruido, pero honestamente cuando me siento a hablar con mis clientes y ver un poco realmente si la persona que está ejecutando las campañas está usándola, lo cierto es que todavía falta mucho por hacer. O sea, aún a ciertas capas sí se está utilizando mucho y sobre todo para hacer, digamos, yo creo más ruido dentro del mercado, pero a capas más intermedias o bajas, donde hay gente más operativa, creo que ahí es donde más se debería usar y menos se está aplicando. Entonces, ¿tú qué recomiendas para que comencemos a utilizar inteligencia artificial las empresas? Bueno, evidentemente llegar a un acuerdo con empresas como Microsoft, que al final ofrecemos una solución 360 muy buena, pero fíjate que más que a nivel empresa creo que es más importante que a nivel usuario nos empecemos a acostumbrar, porque sí que me he dado cuenta que hay muchos clientes nuestros que tienen integrada la inteligencia artificial y no la están usando. O sea, que no vale de nada que una empresa la integre, la esté pagando, en este caso, por ejemplo, las licencias de Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft, y luego no se use en su día a día. Al final es una herramienta muy potente. Entonces creo que a nivel usuario hay que empezar a perderle ese miedo y dejar de preguntar pues aspectos como, oye, ayúdame a montar un viaje, o que al final las búsquedas que hacemos los usuarios más a menudo, gente que me dice, no, yo la uso solo para abrir la nevera, le digo 4 ingredientes que tengo y me Para hacer una confecciona un menú receta. para hacer una receta. Entonces creo que hay que empezar a pensar más, vale, por ejemplo, lo que hablábamos antes, tengo reuniones con clientes, pues nosotros tenemos en Teams integrada una funcionalidad de transcripción que es realmente útil porque transcribe toda la reunión y luego te es capaz de... Te da insights. Te da insights, te puede decir hasta, en nuestro caso, el porcentaje de tiempo que has estado hablando para que te des cuenta si deberías Hablar estar más callado. menos. Y luego, por ejemplo, pues tener un resumen de esa reunión que a lo mejor no has podido ir, y lo más interesante, bajo mi punto de vista, es poder interactuar con esa reunión y en Teams le puedes preguntar, oye, no entiendo este punto que dijo el cliente o que ha dicho esta persona cuando está explicando esto. Eso es lo que aún veo que la gente no termina de ver, no terminan de entender cuál es el impacto a nivel profesional que puede tener. Y bueno, pues también una labor que estamos llevando a cabo en Microsoft es esa, el ir educando poquito a poco a los clientes, porque lo que es una realidad es que esto es una revolución. Nosotros lo comparamos mucho como fue el fuego en su momento, luego la industrialización con la electricidad, luego llegó Internet y de pronto ha llegado ahora la inteligencia artificial. Va evolucionando excesivamente rápido para la capacidad que tenemos las personas de ir integrándolo, porque yo a veces me siento también abrumado de la cantidad de nuevas herramientas y funcionalidades que salen, pero hay que adaptarse porque hacia donde esto va a tender es que el día de mañana cada persona tenga su propia inteligencia artificial, que nos conozca correctamente y nos ayude en nuestro día a día. O sea, que sea una inteligencia artificial muy personalizada, incluso que haga procesos automáticos sin que se lo tengamos que decir nosotros. Por eso, cuanto antes la empieces a usar, mejor, y sobre todo en el plano laboral, porque como yo siempre digo, una persona que sepa de inteligencia artificial realmente es la que te va a sustituir, no la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Sí, es que hoy en día yo creo que es necesario saber utilizar la inteligencia artificial, si no te estás quedando atrás en muchos procesos, en cómo ahorrarte tiempo, en optimizar tus operaciones, y si no utilizas la inteligencia artificial, te van a reemplazar por alguien que sí sepa utilizar la inteligencia artificial. Efectivamente, y luego un paso que va a ir más allá es no solo, aunque utilices la inteligencia artificial, ya vas a tener una ventaja competitiva en el plano profesional, es que si encima la usas y una persona va a ser capaz de decir, vale, este trabajo que ha hecho esta persona con inteligencia artificial tiene tu estilo y esto solo lo podría haber hecho José Serra con inteligencia artificial, creo que ese es el punto en el que vamos cada persona a añadir un valor específico y te va a diferenciar aún más. Entonces, bueno, pues yo desde aquí recomendaría que la gente la empiece a usar porque es que tiene muchísimas ventajas. Cuéntame más en detalle cómo Microsoft está utilizando la inteligencia artificial. Ya me comentaste un poco con Copilot, pero si tienen alguna otra función que estén implementando con IA, me gustaría escucharla. Bueno, aunque es verdad que dentro de advertising no es mi área de especialidad, pero sí te puedo contar que dentro de nuestro departamento, como estamos usando, es más a nivel interno, porque Copilot tiene una gran ventaja, y es que lo que nosotros denominamos el Microsoft Graph,
que es que Copilot permite que la inteligencia artificial conecta todo el conjunto de aplicaciones que tenemos. Pues, por ejemplo, PowerPoint, Word, Outlook, Teams. Entonces, como tiene visibilidad sobre todas esas interacciones o documentos, ¿vale?, que tú utilizas en tu día a día en el plano laboral, es muy útil y muy cómodo para trabajar, pues para resumir reuniones o directamente en Outlook decirle ayúdame a confeccionar un correo electrónico basado en la última reunión que tuve en Teams con mi cliente, o prepárame con este resumen de esta reunión, prepárame lo que sería una futura presentación en PowerPoint. Entonces, de esa manera lo estamos usando en nuestro día a día y evidentemente pues estamos viendo lo realmente útil y eficiente que es. Luego, dentro del área de advertising, pues para, al final, como comentaba al principio del podcast, trabajamos mucho con una herramienta de programática, no lo he dicho, pero bueno, esta herramienta de venta de espacios publicitarios, una de ellas es de compra programática y al final descargamos informes para hacer análisis. Pues gracias a la IA le subes el documento y es capaz de hacerte un análisis y de obtener los datos de una manera mucho más rápida que si te tienes que abrir el documento en Excel, empezar a crear la tabla dinámica, un VLOOKUP, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de acciones que llevamos todos en el día a día. Entonces, eso es realmente útil y es un poco la manera en la que nosotros lo trabajamos dentro de Microsoft. Luego, también llevamos a cabo iniciativas para empezar dentro del sector de la educación a un poco democratizar el uso de la IA y de una forma responsable. De hecho, ya tenemos, creo que hemos visitado más de 140 hemos tenido más de 140 reuniones, creo, este año ya en colegios, donde nos hemos ido a explicar un poco qué es la inteligencia artificial, cuál es el uso responsable, los riesgos, los beneficios. Y ese es un compromiso que desde Microsoft tenemos con el sector de la educación, porque al final consideramos que va a ser fundamental dentro de pocos años para el desarrollo del talento de las personas. Y es otro área en el que también pues estamos desarrollándolo mucho. Y luego con la administración pública pues también trabajamos muy de la mano para poder integrarla cada vez más en procesos y un poco agilizar, ¿no?, esa burocracia y bueno, pues ser más eficientes en el día a día, que al final es un poco el foco de la inteligencia artificial, que te libere tiempo y seas más productivo. Ahorrar tiempo, optimizar procesos, eficiencia operativa. Lo importante es que la inteligencia artificial te ayude a liberar tiempo, pero no para hacer más cosas, sino para ser más productivo, para poder hacer deporte, pasar más tiempo con tu familia, evitar errores que hubieses cometido si no con un documento legal. O sea, para ese tipo de cosas para lo que la gente debería estar usando la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial no tiene que pensar por ti, o sea, tiene que ayudarte a pensar mejor. ¿Y en ventas, cómo lo ves tú? ¿Cómo lo están implementando? Pues en ventas a día de hoy más, sobre todo para preparar reuniones con clientes, es verdad que es realmente útil para hacer una recopilación pues, oye, ayúdame a recopilar cuáles son los últimos emails que me he mandado con el cliente y ayúdame a detectar puntos de dolor o tareas que incluso se han quedado pendientes de hacer. También le puedes programar para que te diga, oye, pues después de esta reunión de ventas, manda un resumen al cliente o ayúdame a establecer un conjunto de tareas, ¿vale?, con un deadline para tenerlo hecho en este tiempo. Entonces, ese tipo de procesos sí que lo estamos usando muy, muy a menudo. Y luego la parte que mencionaba antes, para crear presentaciones, la verdad es que también nos está siendo súper útil. ¿Y has escuchado de agentes IA? Sí, sí, hombre, dentro de Microsoft también lo estamos desarrollando mucho y los agentes es el próximo nivel. Para un poco que la gente lo entienda, al final es un pasito más dentro de la inteligencia artificial. Los agentes, la idea es que cada vez sean más autónomos y puedan llevar a cabo una serie de tareas sin que nosotros las tengamos que ir diciendo. Yo a nivel personal sí que uso mucho la inteligencia artificial y de hecho me creo mis propios agentes, algunos están automatizados, otros no, pues para que me ayuden con tareas, no tanto dentro de Microsoft, sino tareas pues personales. Y claro, evidentemente pues el tiempo que te libera, incluso la ayuda que te brinda es impresionante. Una de las cosas, por ejemplo, que he hecho pues a nivel personal, pues oye, pues para controlar mis finanzas, pues he creado un agente que tiene un histórico de ingresos y gastos
y pues le pregunto muchas veces, ayúdame a optimizar gastos donde ves que se me está yendo más, por donde estoy perdiendo ahorro, o ayúdame mejor a optimizar mis gastos, etcétera. Y eso, por ejemplo, es un caso de uso para el cual un agente pues es realmente útil. Desconozco un poco del tema, eso que acabas de decir, que tú creas tus propios agentes. Sí. ¿Me podrías contar cómo lo haces? Sí, bueno, básicamente un agente no deja de ser una IA, ¿vale? Que tú la programas. Cuando digo programación no es que necesariamente tengas que tirar línea de código, yo no soy experto en líneas de código, simplemente tú le das unas instrucciones específicas. En mi caso, por seguir con el ejemplo de las finanzas, pues ya le he dicho, oye, eres un experto con más de 20 años de experiencia en el mundo financiero, te voy a compartir unos documentos que tienen ingresos y gastos y quiero que lo vayas, que me hagas de asesor fiscal incluso y financiero para que me ayudes a optimizar más mis finanzas. ¿Vale? Que detectes dónde me estoy gastando más dinero, dónde podría ahorrar, etcétera, ¿vale? Entonces todas esas instrucciones tú las dejas ya programadas, incluso puedes subir documentación adicional en PDFs que tengas, pues por ejemplo un documento de ingresos y gastos le puedo subir un Excel y es la información sobre la que él va a trabajar. Cada vez que yo le pregunte, él ya tiene el contexto, ya sabe lo que tiene que hacer y yo simplemente le tengo que decir, oye, necesito este mes, te acabo de subir actualizar el documento de ingresos y gastos, necesito este mes que me digas si he gastado, si he tenido más gastos o menos o Asesórame. Asesórame, efectivamente. Y él directamente pues ya te lo va a decir, te va a ayudar, ¿vale? Luego es verdad que dentro del proceso de automatización se pueden crear agentes, como decía, pues para que ellos directamente, cuando ocurra un hecho, pues, por ejemplo, oye, en Outlook tengo un out of office porque he estado de baja, he vuelto y cuando quito el out of office termina, ¿vale? Y ya apareces como online en Teams, pues podrías tener un agente automático que te envíe un resumen de todos los emails y todas las reuniones que te has perdido y te explique, oye, pues esto es más urgente, préstale más atención, esto no es prioritario, y luego de las reuniones a las que no has podido asistir, se ha hablado de esto, esto y esto. Pues eso también podría ser Muy útil. tipo de agente. ¿Y qué oportunidades ves tú de ganar dinero con inteligencia artificial? Pues hay muchas, porque está todo por hacer. De hecho, yo tengo un proyecto relacionado con ello que se llama redinquieta.com, donde básicamente quiero un poco democratizar y simplificar para toda la gente que se suscriba, porque es una newsletter, cómo funciona la IA, cómo lo aplico en mi día a día, pero específicamente lo enfoco al área de talentos. ¿Vale? Yo sí que soy muy partidario de que todas las personas tenemos talentos, muchas veces por el sistema educativo o nuestras vivencias estamos muy desconectados de nosotros mismos, no nos conocemos, estamos desalineados y eso genera mucha frustración. Entonces, la IA al final es una palanca maravillosa, aunque parezca mentira, que te puede ayudar un poco a encarrilar no solo tu carrera profesional o hacer las recetas que mencionamos antes, sino incluso a conocerte mucho más, porque cuanto más interactúes con ella, expresando tus miedos, tus frustraciones o actualizando tu perfil de LinkedIn o compartiendo tus finanzas o yo qué sé, si eres un inversor financiero y has comprado un piso, pues también compartiendo toda la información de esa operación, él poco a poco, o ella mejor dicho, te va a ir conociendo. Y es impresionante a veces cuando le preguntas, oye, hazme un perfilado profesional y dime cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, incluso cuáles dirías tú que son mis habilidades. Y es capaz te sorprendería mucho la información que te puede dar, que a veces dices, joder, es que te conoce. ¿Cómo sabe tanto? Es como sabe tanto y sobre todo que expresa muy bien en palabras cosas que a lo mejor de las cuales tú pues habías dado por hecho y desconocías o no valorabas. Entonces, por volver un poco a tu pregunta, ¿qué ocurre con todo este contexto? Pues al final dice, oye, la IA es una palanca maravillosa para que podamos un poco pues conocer y aprovechar más nuestros talentos. Y, por ejemplo, áreas donde se podría aplicar, pues si yo conozco mi talento y me puedo apalancar en la IA, pues puedo ofrecer soluciones al mercado, ya sean, pues si soy la empresa del sector de seguros, pues vamos a ofrecer
un tipo de inteligencia artificial que a los brokers de seguros pues les ayude mucho más en el día a día para gestionar las incidencias de sus clientes. Pues eso, por ejemplo, es un caso de uso en el que se podría aplicar. Al final, como decíamos, como optimiza procesos, te ayuda a detectar incluso oportunidades de mercado, que también le puedes decir, oye, en el mundo online, ¿qué negocios ahora mismo son los que más auge tienen? Ayúdame a hacer un estudio de mercado y ver si aquí hay una oportunidad. Entonces yo creo que en los negocios online, como explicaba, y un poco es una de las cosas que quiero demostrar con mi proyecto de Red Inquieta, es cómo la IA puede generar también un negocio paralelo y que te puede generar una fuente de ingresos aparte, pues ofreciendo cursos de IA aplicada a un sector X. Eso sería un caso en el que se podría utilizar. Me llama mucho la atención, creo que voy a averiguar un poco más al respecto. Pues y con respecto a tu marca personal, acabas de hablar de Red Inquieta. Me habías dicho que inquieto no es, o sea, que es más que todo te refieres a una persona que le gusta aprender, que le gusta reinventarse, siempre estar innovando. Cuéntame un poco más de esto. ¿Cómo defines tú esta marca personal y qué tan importante crees que es que tengamos una? Sí, al final todos somos un producto y bueno, pues como dice gente como Israel Bravo, nos vendemos desde que nacemos, estamos continuamente vendiéndonos. Lo que pasa que no nos damos cuenta. Y todos somos una marca personal. Al aparecer Internet y sobre todo los nichos y los negocios online, lo que ha ocurrido es que han empezado a aparecer pues lo que antes eran las famosas tribus urbanas, ¿no? Pues ahora están en el mundo digital. Entonces hay una oportunidad muy buena para que más que nunca tengamos nuestra propia voz, seamos nosotros mismos, sepamos un poco vender al mundo cuáles son nuestros talentos y qué problemas solucionamos. Entonces todo eso es muy importante que lo conozcamos porque forma parte de nuestra marca personal y cada vez es más valorado por el mercado. Y a la vista está la cantidad de personas e influencers que han surgido y que están en Instagram que venden el mismo producto, pero como cada uno tiene su propia voz, su propio estilo, pues cada uno tiene su nicho específico de personas y de seguidores y que además les compran productos. Entonces, por eso creo que la marca personal es muy importante. También dentro de una gran empresa como Microsoft es importante a la hora de hacer networking que diferenciarte de, pues somos muchos trabajadores y sobre todo, pues como decía, ¿qué puedo ofrecer yo diferente al resto? ¿Por qué uso la palabra inquieta? Pues porque al final es una manera en la que me define desde que sigo muy pequeño, pues siempre lo he sido, siempre me han puesto esa etiqueta en el colegio y mi madre va pobre la traía por el camino de la amargura, pero luego al final me he dado cuenta que pues, ha sido siempre un poco mi seña de identidad. Y lo que me ha hecho pues ir cambiando de empresa, de trabajo, tener curiosidad por aprender, en este caso de pronto estar fascinado por la IA y querer pues indagar mucho más. Entonces, creo que ahora mismo pues hay muchas personas que también tienen esa inquietud, que quieren conocer qué más pueden hacer, pero no saben cómo. ¿Vale? Por eso creé el proyecto de Red Inquieta. Y para todas esas personas que al final tienen una mentalidad de querer avanzar, de querer conocerse y un poco también lo podríamos ligar al plano del emprendimiento personal, autoconocimiento, pues como creo que hay muchísima gente que tiene las mismas inquietudes, pues vamos a formar piña, comunidad y bueno, pues vamos a trabajar incluso, como decía, ¿no? la marca personal de cada uno y bueno, pues ofrecer a sentirnos útiles, ¿no? Que al final también es un poco la base del ser humano, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar yo a mi tribu? Pues eso es un poco la finalidad y lo que en mi caso como marca personal busco y lo que creo que todos deberíamos de también tener en mente, ¿no? El cómo puedo yo con mis talentos o habilidades pues ser útil al resto del mercado o en el caso pues en una gran empresa o incluso en nichos de negocios online. Muchas gracias, José, por este espacio. Creo que ha estado lleno de información muy valiosa para quienes nos puedan escuchar, que quieran aprender un poco de lo que has hecho en Microsoft, de tu rol de ventas, mezclado con marketing, ese lado creativo que tú tienes. Y bueno, te agradezco mucho por haber estado aquí, haber compartido conmigo. Espero que también lo hayas disfrutado. Sí, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartir este ratito y nada, pues cualquier persona que quiera contactar conmigo pues estaré feliz de poder ayudarle. Acordaos www.redinquieta.com, ahí me podéis encontrar y nada, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti.